Buenas tardes para todos. Hoy estamos presentando el protocolo de colocación y cuidados de enfermería en la Administración de Nutrición Parenteral. Mis compañeras son Anaílla Pura, Mayra Trejo, Andrea Torres y Valeria Berrondo. Primero recordar la definición de nutrición parenteral, que consiste en la administración de nutrientes por vía venosa a través de catéteres centrales para cubrir las necesidades energéticas y mantener un estado nutricional adecuado en aquellos pacientes en los que la vía enteral es inadecuada, es insuficiente o está contraindicada. Los métodos de infusión que se manejan en el hospital son la infusión continua y la cíclica. La infusión continua consiste en la administración durante 24 horas y la cíclica se realiza en periodos cortos de tiempo que generalmente van de 8 a 16 horas. Recordar que las nutriciones parenterales totales están compuestas por macronutrientes y micronutrientes. Los macronutrientes, como ya sabemos, son los carbohidratos, los lípidos, las proteínas, y los micronutrientes, los oligoelementos, los electrolitos y las vitaminas. Las indicaciones de administración, es decir, en qué tipo de pacientes y su patología se utiliza, en pacientes con alteraciones de la pared abdominal, enterocolitis necrotizante, recién nacidos prematuros de menores de 1.500 gramos o menores de 32 semanas, displasias broncopulmonar, pacientes con cardiopatías, desnutrición moderada severa, insuficientes renales o con insuficiencia renal hepática grave, hiperemesis gravídica y pancreatitis aguda grave. Las vías de acceso, es importante aclarar que siempre van a ser los catéteres centrales, ya que este tipo de accesos tiene un flujo sanguíneo más elevado que permite la dilución del líquido hipertónico e hiperosmolar de la nutrición parenteral, evitando lesiones y otras complicaciones. Ahora sí vamos a contarles que el protocolo de administración se está modificando, ¿sí? Se está trabajando con los chicos de pediatría, adulto y de neo, para mejorar este protocolo, y vamos a hablar un poco del procedimiento, lo más puntual, recordando que el recurso humano necesario para este procedimiento son 2 personas, 2 enfermeros. Uno va a ser el operador y el otro el asistente. Dentro de los recursos materiales necesarios vamos a necesitar solución de base alcohólica, un carro, gorro y barbijo, camisolín estéril en adulto y pediatría 1 por paciente, guantes estériles para la preparación del campo, guantes estériles 1 por cada paciente, compresa para realizar el campo estéril, bolsas de nutrición parenteral, filtros y perfus fotosensibles 1 por paciente, gasas estériles 3 por paciente, una caja de tijera estéril, alcohol al 70%, una bandeja, gel alcohólico y las bombas de infusión volumétrica. Con respecto al procedimiento, el operador lo primero que va a hacer es hacer la higiene de manos con solución de base alcohólica. Debe retirar de la heladera las bolsas de nutrición parenteral 30 a 40 minutos antes de su administración. Es importante verificar la integridad del envase, la fecha de administración y el vencimiento de la misma. Nunca olvidarse del lavado de manos. Luego de la higiene de manos, el operador se va a colocar el gorro y el barbijo y va a preparar el campo estéril, donde deposita sobre el campo las bolsas de nutrición parenteral sin el primer envoltorio. Luego se coloca el camisolín estéril y los guantes estériles, realiza la conexión del perfus a la bolsa, conecta el filtro de 1.2 en este caso al extremo distal de cada perfus y prepara una bandeja sobre el carro de medicación, la cantidad de guantes y gasas estériles según la cantidad de bolsas de nutrición parenteral, y nunca olvidarse del gel alcohólico para poder realizar la higiene de manos, dirigiéndose luego a la unidad del paciente. Ahora los dejo con mi... Bueno, continuando con el procedimiento, vamos a hacer la salvedad que tanto en los servicios de adultos como en los servicios de pediatría, el procedimiento se realiza de principio a fin en la unidad del paciente, pero en el servicio de neonatología, la primera parte se realiza en la sala de medicación y luego recién se dirigen a la unidad del paciente.
Junto al paciente hay que verificar la etiqueta identificatoria tanto de la bolsa como verificar que sea el paciente correcto, que coincida en el número de cama, de historia clínica, verificar las condiciones adecuadas del catéter central, que esté bien ubicado, que esté permeable, que no tenga humedad. Luego el asistente debe clampear el catéter central del paciente y retirar la bolsa de nutrición parenteral anterior. El operador debe realizar la higiene de manos, colocarse guantes estériles e introducir la nutrición parenteral dentro de la bolsa fotoprotectora. Y mientras tanto, el asistente debe colocar la nutrición parenteral en la bomba de infusión continua y programar el volumen total, tiempo de infusión y el goteo según indicación médica. Ambos enfermeros deben verificar que sea el goteo correcto. Luego el operador realiza un campo estéril con gasas o compresas debajo del área de conexión. Sostiene con una gasa seca el extremo distal de la nutrición parenteral anterior y luego desinfecta el puerto de entrada del catéter con una gasa embebida en alcohol al 70%, realizando un frotado de 15 a 30 segundos y recién se realiza la conexión de la nutrición parenteral a la vía central. El asistente debe tomar nota del volumen infundido de la nutrición parenteral hasta ese momento para el posterior registro en el sistema. Luego el operador se va a retirar y descartar los guantes e inmediatamente realizar la higiene de manos con una solución de base alcohólica. Ahora mi compañera Andrea Torres va a realizar la siguiente parte. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Andrea Torres y soy enfermera de pediatría del servicio SIN 1. Sí, bueno, yo voy a hablar sobre las parenterales y su ciclado. Para evitar los cambios bruscos de glucemia en cada ciclo, debe haber un periodo de incremento progresivo del ritmo de infusión al inicio, así como en el periodo de reducción del ritmo de infusión. Estos incrementos de velocidad y decrementos antes de la finalización deberán estar correctamente indicados por el médico. Recordar que la desconexión es un procedimiento estéril. Durante el procedimiento de desconexión de la nutrición parenteral ciclada, debemos utilizar jeringas de heparina prellenadas para la permeabilización del catéter. También debemos recordar que las ventajas que tiene el ciclar las parenterales, sobre todo son para el paciente, que podemos nombrar que permite la actividad física, que favorece la síntesis proteica y el crecimiento, disminuirá el riesgo de enfermedades hepáticas asociadas, permite el desarrollo de las actividades extradomiciliarias y también la alternancia de los periodos de alimentación permite cambio en el balance de insulina, del glucagón y reduce la lipogénesis en los tejidos adiposos y del hígado. A continuación van a quedar con mi compañera Anaí. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los cuidados de enfermería que se deben tener con la nutrición parenteral. Siempre se debe utilizar una bomba de infusión para la administración de nutrición parenteral, esto para poder llevar un control estricto del flujo que pasa por horas. Utilizar la bolsa de nutrición parenteral dentro de las primeras 24 horas posteriores a su preparación y no dejarla más tiempo. Se debe pesar al menos un día de por medio al paciente para llevar un control estricto de su evolución. En los recién nacidos suelen aumentar más o menos entre 25 gramos diarios. Realizar control de signos vitales, sobre todo controlar la tensión arterial en los pacientes con ciclada, seguir las pautas de control glucémico según indicación médica, llevar un control del balance hídrico, cuantificar los ingresos y egresos totales. Evitar la vía central para otros propósitos. No se recomienda la administración simultánea de drogas, antibióticos u otros expansores porque pueden alterar la nutrición parenteral.
Cambiar el equipo de infusión y filtros cada 24 horas para evitar las infecciones y la acumulación de residuos que pueden provocar un tromboembolismo. Las nutriciones que van con filtros, no colocarlas sin filtros. Evitar utilizar llaves de 3 vías u otros conectores para la administración de la nutrición parenteral para así disminuir la posibilidad de infecciones. Controlar que las bolsas de nutrición parenteral no permanezca instalada en el paciente por más de 24 horas, ya que la mezcla puede precipitarse o contaminarse. Durante la refrigeración tiene que estar a una temperatura de 2 a 8 grados centígrados. Para eso debe haber un control de la temperatura de la heladera. Al momento de colocarla se debe retirar del refrigerador las bolsas de nutrición parenteral de 30 a 40 minutos antes de su administración para que alcancen la temperatura ambiente. No colocarlas frías ni tampoco calentar de otra manera. Observar la mezcla constantemente en el momento que se está administrando al paciente en busca de precipitaciones o turbidez, y en caso de que aparezca alguna de ellas hay que retirarlas inmediatamente e informar. Verificar siempre que el catéter central esté correctamente ubicado mediante radiología y que se encuentre permeable. Nunca se debe recolocar una bolsa de nutrición parenteral que ya fue desconectada. A continuación, mi compañera Mayra Trejo va a hablar sobre las complicaciones. Bien, seguimos con las complicaciones, como dijo anteriormente mi compañera. En cuanto a las relacionadas con el catéter, tenemos como son la extravasación con infiltración de tejido adyacente, eritema, inflamación del trayecto del catéter, neumo, hilotórax o también hilotórax también puede ser, otras de las complicaciones, flebitis por alta osmolaridad, derrame pericárdico. En cuanto a las metabólicas, tenemos la hipoglucemia, alteraciones electrolíticas como el sodio, potasio, glucosuria, déficit de micronutrientes como el calcio, fósforo, y las relacionadas con la nutrición prolongada, que en este caso pueden ser trastornos hepáticos, como por ejemplo colestasis, litiasis biliar, hígado graso, entre otros. Bien, seguimos con las recomendaciones. Una de las recomendaciones es utilizar filtros con poro de 1,2 a 2 micras. En nuestro sector de neonatología estamos utilizando actualmente el de 1,2 micras, ya que las soluciones contienen lípidos, lo cual pueden evitar infusión de partículas precipitadas o microorganismos durante la administración. Comunicar siempre a los médicos sobre las bolsas de nutrición parenteral que hayan quedado sin uso por determinadas razones, ya sean porque hayan fallecido o por algunas complicaciones en el paciente. En caso de que el médico decida utilizar una bolsa de NPT de alguno de los pacientes para otro, será necesario siempre la indicación médica que esté por escrito y registrar en el cuaderno de novedades del sector de medicación. El enfermero a cargo del paciente debería verificar las indicaciones médicas antes, durante y después de la colocación de nutrición parenteral. Tener en cuenta al momento de revisar la indicación médica la diferencia que existe entre flujo y goteo, remarcando siempre el goteo a infundir. En caso de que la NPT haya finalizado antes de las 24 horas, se recomienda informar al médico, quien indicará si es necesario sustituirlo por un plan basal o bien una solución dextrosa hasta el siguiente recambio. Cuando la bomba emite algún tipo de alarma, antes de silenciar el mismo, es importante siempre observar cuál es el problema que indica para evitar cualquier complicación, y esto nos servirá también ser más factible resolver dicho problema. Si se diera el caso de un paciente con una sola vía de acceso venoso para la NPT y fuese necesario infundir alguna medicación por la misma, será solo por indicación médica y solo en caso excepcional. No siempre se recomienda, pero bueno, en algunos casos excepcionales solo será por la indicación médica. No trasladarse durante el procedimiento de colocación de nutrición parenteral con materiales extra en los bolsillos, ya sea como lapicera, celulares, papeles, etc. Todo esto para evitar el roce de los mismos con el campo estéril hacia la unidad del paciente.
Bueno, eso es todo. Agradecemos por la escucha. Y bueno, de parte de NEO, de Pediatría y de Adultos, muchísimas gracias.